La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Metagua nos pone en podcast en todo el Perú. Estamos en los aplicativos móviles de tu teléfono celular y también en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan en el Perú y en el mundo entero. Estamos nuevamente con ustedes tempranito aquí en la mañana con muchas noticias, por cierto. Y tal vez lo que acapara hoy día las portadas es el anuncio de la Organización Mundial de la Salud sobre la expansión de este tipo nuevo de coronavirus, el COVID-19, al cual han declarado pandemia. Pero como les decía acá Abel, una cosa es la pandemia y otra cosa es el pánico. No han declarado la enfermedad en estado de pánico. Y vamos a tratar de entender qué cosa es una pandemia. Una pandemia es, ¿no es cierto?, la expansión mundial del coronavirus. Y vamos a ir despacito para entender varias cosas. Primero, la humanidad no conocía el coronavirus. No, hay varias. Coronavirus hay. Se llama coronavirus porque en el microscopio ustedes miran el virus y tiene una coronita. Ya deben haber visto los dibujitos por todas partes, o sea que saben más o menos qué pinta tiene el virus. El virus no es un organismo muy evolucionado, necesita de otra célula para multiplicarse y sobrevivir. Esta mutación, digamos, del coronavirus, el COVID-19, es en efecto una mutación que causa estragos en la salud de una forma letal en algunos casos, pero tan letal como otras formas de virus a los que estamos expuestos hoy en el Perú todos los días. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? Se supone que el origen está en China, en la ciudad de Wuhan, donde efectivamente la letalidad ha sido más alta que en cualquier otra zona del mundo. La primera reacción de las autoridades sanitarias chinas y de la Organización Mundial de la Salud era contener la enfermedad, es decir, que no salga de China. ¿Ya? ¿Es eso posible? Sí, es posible. Hay enfermedades que son prevalentes en algunos países y en otros no. Pero en el caso de estos virus que se transmiten a través de la saliva, es poco probable que esto logre suceder. Se hizo el intento, no se ha logrado, y finalmente la enfermedad, ya desde ayer, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, se encuentra en diferentes partes del mundo. Hay una teoría, eso lo ha dicho el representante de la Organización Panamericana de la Salud en el Perú ayer en una entrevista, hay la teoría de que muchísima gente puede haber hecho una enfermedad muy ligera, porque para mucha gente esta enfermedad, si la contrae, no es más que un resfrío común muy sencillo, y que ha estado propalando la enfermedad hace mucho tiempo. Por eso aparece un foco en Italia, aparece un foco en Irán, aparece focos en distintas partes. Esta enfermedad se transmite de persona a persona, repito, por la saliva. Esa es la forma en la que se transmite comúnmente. Cuando una persona estornuda en un ambiente abierto y hay otras a su alrededor, esta es una cifra del doctor Huerta que me hace mucha gracia, pero hace tiempo que la cuenta, la saliva puede volar 7 metros. 7 metros, sí. 7, vuela, te cae moco de todas maneras.
Y estamos hablando de partículas pues microscópicas que contienen el virus. Y al ser inhalada por otra persona a través de sus vías respiratorias, inmediatamente el virus está en ti. O sea, esto es la forma de transmisión normal, común, de todos los resfríos comunes. Por eso a usted, cuando una persona está enferma, le dicen: ni te me acerques que te voy a contagiar. Porque claro, efectivamente... Y la forma correcta de estornudar también, ¿no? Ahorita vamos a ir a las recomendaciones, que creo que es importante. Pero, a ver, la palabra pandemia no es para que usted se eche a llorar y diga: vamos a morir todos, ¿no? Porque si uno ve los titulares, escucha las noticias, parece que es el fin del mundo. Y no lo es, ¿ok? Pandemia significa que la enfermedad se ha extendido al mundo entera. Es un área geográfica, si quieren, extensa. Ni siquiera tiene que ser el mundo entero, extensa. ¿Ok? La epidemia es un brote, ¿no es cierto?, que se expande muy rápidamente. La pandemia ya es la afectación de esta enfermedad infecciosa, ¿no?, entre humanos, a lo largo de una zona enorme, ¿no es cierto? Y esa zona enorme, efectivamente, puede ser el mundo entero. En realidad, lo que hay que tener es una serie de prácticas muy sencillitas, muy comunes, muy fáciles de hacer, las mismas que tuvo usted en la época del cólera, en la época del H1N1. Válidas para muchas enfermedades. Y para todas las enfermedades, válidas como práctica de vida, ¿no? La primera es lavarse las manos. O sea, de verdad, lavarse las manos, no se imagina la cantidad de enfermedades que le va a evitar a usted. Pero no tiene una idea. Claro, para lavarse las manos tenemos que tener agua corriente. Y la manera correcta de lavarse las manos es que el agua corra. Si usted mete las manos dentro de un balde, el agua está empozada. El agua tiene que correr. El chorreo es lo importante. Si usted tiene un jabón, mejor todavía. Entonces hay que lavarse las manos bajo un caño donde chorree el agua. Puede ser una manguera, lo que usted tenga a mano. Pero hay que lavarse las manos. Palma y... Sí, toda la mano. Sí. Entre los dedos también. Y las uñas, por supuesto. Porque en las uñas usted se lleva toda la mugre. Y ahí vive. Entonces hay que lavarse las manos, no todos los días. Hay que lavarse las manos cuando usted llega a su casa de la calle. A lavarse las manos. Porque usted ha agarrado todo en la calle. Ha agarrado un billete, ha agarrado el pasamanos de la combi, ha agarrado, qué sé yo, el baño en el que usted entró, la puerta que usted abrió en la oficina, este micrófono que debe tener más o menos 1 millón de bichos, ¿ya? Entonces, usted tiene que lavarse las manos, no una vez al día, muchas veces al día. Cuando usted se levanta, se tiene que lavar las manos. Cuando usted va a comer su desayuno, tiene que tener las manos limpias. Cuando usted termina de comer, tiene que lavarse las manos. Cuando usted va al baño es obligatorio. Porque ahí se van todititas las enfermedades, de verdad. Las propias, las ajenas, todas se van ahí. Cuando usted llega de la calle, de frente, como automático, como que, ¿no? Como dice: hola, ya llegué, se lava las manos. Entonces, eso ahorra un montón de problemas. La segunda es la que tú decías. Tengo un poquito de respeto pues por el prójimo, ¿no? Tápese la cara cuando estornude. Con el codo. Si no tiene papel desechable, no pañuelo de tela, porque eso es un asco, es la transmisión peor de virus. Si no tiene pañuelos desechables de papel, tápese la cara con el codo. Lo mejor posible, ¿no es cierto? Porque yo cuando era chica, yo soy una persona que estornuda mucho porque tengo alergia. Y me decía: ¿pero por qué te aguantas el estornudo? Eso hace daño. No, yo no sé si hace daño, pero yo no puedo estornudar a la humanidad entera. Entonces, a mí no me han enseñado a estornudar. ¡Chá! ¿No? A ver, ¿a quién contagio? Y sobre todo, o sea, estornude así cuando está rodeado de otras personas. Si usted está en la iglesia, usted está en la combi, usted está en un avión, ¿no es cierto? Usted tiene que taparse la cara porque sus mocos vuelan. Ese es el problema.
¿no? No con la mano, porque Así tomamos es. en la mano, luego saludamos a las otras personas Así y es. vamos Y la otra transmitiendo. cosa, les digo yo con todo cariño, porque me pasa mucho, la gente es muy cariñosa, muy amable, ¿no? Y tenemos la costumbre de que los desconocidos nos besamos. O sea, ¿qué está hablando la señora? A mí me zampan un beso en el cachete cuando pongo un pie acá en la calle, ¿ah? Y yo digo, yo no sé si ellos están llevándose mi virus o yo me estoy llevando lo de ellos. Y también cuando tú vas a ir a una reunión y vas a darle la mano a todo el mundo, sería bueno que antes de que llegues a la reunión te laves la mano, ¿no? Porque, miren, cuando fue la gripe H1N1, la Iglesia Católica nos instruyó a todos de que la paz no se daba tocándose. Una venia nada más. Sí, ¿Te acuerdas? sí. Una venia. Y la comunión se recibía en la mano y no en la boca. Porque si no, transmitíamos los virus, el sacerdote que te da la comunión, toca tu boca, viene el siguiente, toca tu boca, viene el siguiente, toca tu boca, y nos vamos pues con los virus de todo el mundo en las manos del sacerdote, que es una complicación. Entonces, mucho mejor en la mano. Entonces, ciertas prácticas tienen que cambiar, por cierto. Ahora, ¿qué pasa? Todos ustedes, yo también, nos hemos pasado años viendo películas apocalípticas, ¿no es cierto?, sobre las epidemias más espantosas que ponen en riesgo por siempre la sobrevivencia de la humanidad. Y es una idea, en realidad, que siempre ha estado en la ciencia ficción, porque es una idea muy poderosa, ¿no es cierto?, que el microorganismo más, ¿cómo les puedo explicar?, menos sofisticado, ¿no es cierto?, sea capaz de destruir a la humanidad, ¿no es cierto? Eso, sí, claro, es posible, pero es poco probable. Y no es este el caso, tampoco. Las pandemias y la falta de información o la desinformación causan algunos desastres. Estábamos viendo en portada que las mascarillas en Europa, en Italia, están costando 500 euros, ¿no? Sí, nos están escribiendo de Italia en este momento, de Suiza. Claro. Hay todo un pánico. Pánico, Hay que no tiene pánico. ningún sentido. La mascarilla, a ver, le voy a explicar al que me escucha. La mascarilla que se vende en la común no evita que usted se contagie. Evita que usted contagie a otros. Es como el mosquitero y el dengue. A los enfermos de dengue, ¿no es cierto?, los ponen en una cama rodeada de un mosquitero. ¿Por qué? ¿Para que no les piquen los zancudos? No. Bueno, sí y no. El objetivo es que el vector, ¿no es cierto?, el insecto que te pica, enfermo, no transmite la enfermedad a otro enfermo, a otro sano, digamos, y lo enferme. Por eso te ponen el mosquitero. El mosquitero es para que tú, enfermo, a través del vector que es el mosquito, no seas picado y transmitas la enfermedad. No es solo para que no te piquen los mosquitos, ¿ok?, en general, sino es para que no te pique el mosquito y contagies a otro. La mascarilla es para que tú no contagies a otro. En Japón, la gente se pone mascarillas todos los días del año, porque son muy respetuosos del prójimo y consideran que una persona resfriada no debería ni siquiera salir de su casa. Otra cosa que también es cierta: si usted está resfriado, no salga de su casa. Hoy por hoy, gracias a Dios, los colegios están adoptando medidas mucho más agresivas en ese sentido y te dicen: señora, si su hijo está resfriado, no lo mande. No lo mande al colegio hasta que pase el periodo de 5 o 7 días de la enfermedad, y ahí ya lo puede mandar. Entonces la gente decía: no, ¿cómo va a faltar el chico al colegio si tiene un resfrío muy sencillo? El problema es que su resfrío sencillo en él puede ser sencillo, pero en una persona mayor puede ser muy complicado. Entonces las personas que están enfermas se tienen que quedar en su casa, no esparciendo sus virus por todas partes. Entonces, medidas muy sencillas como lavarse las manos, taparse la cara para no contagiar al otro, quedarse en casa si uno está enfermo, no estarse toqueteando con todo el mundo en lugares públicos, ¿no? Esto de zamparme mi beso. A las personas que salimos en pantalla, a la gente le gusta besarnos. A mí me dio H1N1, te conté, ¿no? O sea, casi me muero.
no saben lo que fue. Pero sobrevives, ¿ah? O sea, es desagradable como cualquier virus fuerte. Pille ser así bien fuerte. Pero... Y a muchas personas conozco que salíamos en pantalla, nos dio. Porque estamos muy cerca a mucha gente. Es como, somos un foco infeccioso ambulante, pues, ¿no? Porque estamos muy cerca a muchas personas. Pero sí, en efecto, hay que tener mucho, reitero, cuidado en no asustarnos. El otro problema que le preocupa a la Organización Mundial de la Salud, y con razón, es que, digamos, en países con determinados niveles medios o altos de sanidad pública, de buenos sistemas, ¿no es cierto?, de atención, de buenas políticas públicas de salud, no va a ser un problema mayor. Pero en países de mala salubridad, países que no tienen agua y desagüe, países como el nuestro, donde los baños, ¿no es cierto?, de los establecimientos de salud son un asco. Entonces, claro, ahí está la preocupación. Pero no es la primera vez que, hay que decirlo, no es la primera vez que el Estado peruano se enfrenta a una epidemia. El Estado peruano se enfrentó a la epidemia del cólera con bastante éxito. La letalidad en el Perú fue mucho menor que en otros lugares. Y también se enfrentó a la H1N1 con bastante éxito. Tuvieron que suspenderse algunos actos públicos. Ustedes recordarán, era la época del gobierno de García, se suspendió el desfile 29 de julio. Porque lo que querían las autoridades de salud era que no hubieran concentraciones masivas de personas. Para el hemisferio norte, el problema es más complicado en este momento porque están en invierno. Y en invierno los virus se propagan mucho más rápido porque estamos más juntos y encerrados. Nosotros estamos en pleno verano, pero estamos yendo al invierno. En este momento estamos en espacios abiertos, pero conforme nos acerquemos al invierno, nuestras posibilidades de que la pandemia crezca nos van a agarrar estacionalmente más vulnerables. Entonces yo sí creo que hay que educar a las personas sobre todo lo que hemos comentado, porque que va a llegar al Perú no hay discusión, ¿eh? Y que va a matar gente tampoco hay discusión. Lo que pasa es que hay que poner las cosas en su contexto. Para que tengan una idea, la influenza, que es la gripe común en los Estados Unidos, que acá también la tenemos, ha matado ya más gente que el coronavirus en esta estación de invierno. El coronavirus, esta variedad, además, tiene una letalidad fuera de China de 0.7%. Y no todas las personas son vulnerables. Se ha visto que esta variedad de coronavirus en niños no pasa nada. Es en personas adultos mayores, que además tengan alguna otra enfermedad. Entonces, por ejemplo, un adulto mayor con asma crónica, con diabetes, ¿no es cierto? Una persona de más de 80 años, con anemia, que se infecta con coronavirus, sí, sus posibilidades de sobrevivencia son mucho menores que la de un joven pues de 25 años. Eso está clarísimo. Pero como también, ¿no es cierto?, tiene la misma vulnerabilidad ante cualquier virus común. La misma vulnerabilidad. O sea, la neumonía común se lleva cada invierno al 30% de los ancianos que hacen la enfermedad. O sea, encima de 80 años, una neumonía es peligrosísima. Se lleva el 30% de los ancianos que hacen la enfermedad encima de los 80 años. 70% sobreviven, 30% se mueren. ¿Por qué? Porque son enfermedades que tienen, ¿no es cierto?, ese comportamiento. No es la novedad. Entonces espero haberlos calmado un poco, ¿no es cierto?, para que la gente entienda que esto no es raro y no es distinto al comportamiento de otros virus. Ahora, ustedes miran, pero ¿por qué todo el día hablan de esto en las noticias? Porque el miedo vende, pues señores, igual que el morbo, el miedo es otro gran aglutinador de los seres humanos. Aunque ustedes no lo crean, nos retroalimentamos en nuestros pánicos y nos gusta hacer eso. Y como nos gusta hacer eso, los medios de comunicación nos dan lo que nos gusta.
Entonces tenemos que calmarnos todos y entender que el pánico no es parte de la pandemia, es parte de una industria que moviliza esos miedos para que ustedes actúen de manera irracional. O sea, una mascarilla no tendría por qué costar 500 euros en Italia, es un disparate completo. Es más, la mascarilla no va a evitar que usted se contagie. De nuevo, la mascarilla solo evita que usted no contagie a otros o que contagie menos a otros. Menos. Además, dependiendo del tipo de mascarilla, porque ya hemos visto eso. Hay solamente un tipo de mascarillas, las más gruesas, que son las que evitan que su estornudo se expanda. Las otras no, las otras evitan algo, pero no evitan todo. ¿Y los dejé más asustados? Entonces, sí, me dice, sí, estamos más asustados que antes. ¡No! No, se supone que ustedes no pueden estar asustados. La mortalidad, la letalidad de esta enfermedad es bajísima de verdad. Es un nuevo virus de una familia de virus muy conocidos. ¿Ok? Efectivamente, el SARS también tuvo su origen en China. Los chinos ocultaron información, eso es verdad. Pero el SARS mató 774 personas a nivel mundial. ¿Hay vacuna? Me pregunta alguna gente. Todavía no. ¿Va a haber vacuna? Sí. Se demora meses, a veces años, pero en general, para este tipo de enfermedades se hace una vacuna. ¿Por qué se demora tanto? Porque hay que hacer ensayos clínicos, porque si no la gente, recibiría un producto no probado. Entonces tiene que hacerse ensayos clínicos. ¿Ok? Acá tengo algunas cifras. El SARS coronavirus provocó 774 muertes entre los años 2002 y 2003, pero se contuvo la epidemia. El MERS coronavirus provocó 400 muertes y también se consiguió controlar la epidemia. O sea, no es el de la letalidad de la cual todos creen que puede ser. ¿Ya? ¿Tiene material genético este virus? Sí, ya lo secuenciaron completo. ¿Ya? No es algo que no se conozca. ¿Ya? De acuerdo a la información que estoy recogiendo, se parece mucho a algunos coronavirus que ya se conocían en los murciélagos, ¿ok? Por eso se dice que el Claro, origen está en los murciélagos. pero no se sabe si pasó por otro animal antes de saltar a los humanos. Se parece mucho, no es idéntico, pero se parece mucho porque van mutando, ¿ok? Y lo que pasa es que como cada vez que se transmite sufre una pequeñísima microscópica mutación, tú puedes ir siguiendo los saltos de la enfermedad hacia dónde va a llegar, ¿ok? De nuevo, la tasa de letalidad en Wuhan es entre 2 y 4%. Fuera de Wuhan, o sea, en el resto del mundo, la tasa de letalidad es 0.7%. ¿Ok? Entonces, tranquilos todos, no es una enfermedad letal, ¿ok? Los casos clínicos en China se demuestran que las personas mayores y las personas mayores con otras enfermedades son el grupo de mayor riesgo. Calma, calma. Nuestro Ministerio de Salud estará preparando todo un equipo mira, de gente especialista. Más que un equipo de gente, porque estas enfermedades, ustedes, a ver, vamos a distinguir entre un virus y una bacteria, que es lo primero que una mamá con bebés chicos aprende, ¿no? Yo lo aprendí cuando estudiaba en Estados Unidos, que me sentía a morir, y el doctor me dijo, tienes un virus. Y yo le dije, deme un remedio. Y me miró y me dijo, si yo te diera un remedio para un virus, me darían el Nobel de Economía. De Economía, no de Medicina. Bueno, también de Economía, por la cantidad pero, o sea, no... Y yo me acuerdo, yo tendría pues 20 años, estaba sorprendidísima. ¿Cómo que no hay...? Estamos en Estados Unidos, tiene que haber una cura para los virus. No, no hay. El antibiótico que ataca las bacterias. Las bacterias. Los virus no son bacterias, son otros animalitos. ¿Ok? Una cosa es bacteria, otra cosa es virus. Cuando hay bacteria, ¿ok?
Y por eso es muy importante llevar a los niños al pediatra y no administrarles antibióticos así al tuntún. El pediatra te va a decir, señor, es un virus, no hay nada que hacer, solo se puede, ¿qué? Tratar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, estornudos, irritación en la garganta, dificultades, pues si se pone muy grave, sí hay dificultades para respirar, ¿no? Pero el resfrío común se trata en casa. ¿Cómo? Con medicamentos para bajar la fiebre, controlar el dolor de cabeza, las recomendaciones clásicas para bajar la fiebre, que es bañarse con agua fresca para bajar la fiebre, cambiar la ropa de cama constantemente para no estar permanentemente sudado, etcétera, etcétera. Esas son las cosas buenas que tu mamá te dijo de chico, y a todas esas. Caldo de pollo y a la cama. Y a la cama 2-3 días, lo que necesita tu cuerpo para combatir la enfermedad. Entonces no es necesario que todas las personas vayan a la salud pública. En un país como en el Perú, este tipo de enfermedades se trata en el 99% de los casos en casa. Las personas, ¿quiénes son las que van a ir a una emergencia? Las personas que tienen dificultades para respirar. Esas son las personas que van a terminar internadas. Pero esas son las menos, no son las más. Y ese es otro tema que también está, digamos, discutiéndose mucho en estos días. ¿Cuántas personas que han sido contagiadas con esta mutación del coronavirus no han reportado la enfermedad porque la hicieron de manera muy sencilla o porque la confundieron con un resfriado común? ¿Y cuántas de esas personas ya están en el mundo entero? Ya están fuera del control de las autoridades chinas. ¿Se dan cuenta? Por eso es que crece a toda velocidad. ¿No es cierto? Interesante lo que sucedió con el SARS, que llegó, como les decía, a contagiar a 8.000 personas y murieron 774, pero el virus se contuvo y se sacó de circulación. Ya no se puede hacer eso con este. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho, ya, esto está, ya no lo podemos contener en China, es una pandemia a nivel mundial. Ese es el problema. Es muy parecido a lo que pasó con la H1N1. La primera reacción fue contenerla en México, hasta que no se pudo y simplemente las Américas fueron absolutamente invadidas por H1N1, ¿no? Ese es el asunto. O sea, porque ya los focos están muy lejos de Wuhan, ¿no? Están en Irán, en Italia. Sí, pues sería muy tarde para contener. Por eso es que la OMS advierte una pandemia. Pero no advierte una pandemia para decirle a usted que me está escuchando que usted va a morir de coronavirus. ¿Se da cuenta? Es otra cosa muy diferente. Ha dado la alerta para que todos nos cuidemos. Para que todos los países adopten políticas de salud pública. Y que tienen que entender que sus emergencias van a recibir un número mayor de gente con estrés para respirar, con problemas respiratorios agudos que pueden estar vinculados justamente a este virus, que reitero, no tiene cura. Y creo que eso es lo que más aterra a la gente, ¿no? La idea de una enfermedad que no tiene cura. ¿Va a haber vacunas? Sí, como todas las vacunas que hay para resfrío todos los años. Ahora, la vacuna para el resfrío normalmente es una vacuna para los virus, digamos, más populares de la estación pasada, pero no para los nuevos de esta estación. Por eso es que no es 100% efectiva. A las personas adultos mayores sí se les recomienda vacunarse. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, son las más vulnerables en este tipo de enfermedades, por su propia debilidad. Por su propia vulnerabilidad, no por la letalidad de la enfermedad. Muy bien. Bien, nuestros amigos oyentes nos recuerdan, lo mejor es jabón y agua. Jabón y agua, de verdad. Los gel todo ayudan, pero lo mejor es Miren, jabón y agua. Las sociedades bien educadas, sobre todo las que educan en la escuela, uno va al baño y ve que todo el mundo sale y se lava las manos. A mí eso es lo primero que me sorprendió cuando la primera vez que fui a Estados Unidos, la gente hacía cola para lavarse las manos.
en el baño de mujeres, ¿no? Terminaban el baño de mujeres y iban ocupando los lavatorios para lavarse las manos. Nadie se iba sin lavarse las manos. Este pueblo es muy civilizado. No, es que son perfectamente conscientes de que lo están haciendo por su propia salud y enseñan a sus niños a lavarse las manos. Porque a veces uno sale, ¿no? Y los lavatorios están todos ocupados o tal vez un poco sucios, ¿no? Y dice, ya después. No, paran y se lavan las manos. Ahora, la OMS hace unos años, cuando hicimos toda la cobertura de la H1N1, yo recuerdo que la OMS tenía un estudio y se ponen cámaras en la zona de lavatorios, ¿no? De los baños de hombres y mujeres. Y algo así como el 70% de las mujeres se lavaban siempre las manos. En el caso de los hombres bajaba al 30%. Por si acaso. No tengo la cifra exacta, estoy hablando así en orden de magnitud, pero era como que las mujeres de cada 3, 2 y los hombres de cada 3, 1. ¿Ya? Entonces, ahí hay una tarea pues bien importante, ¿no? Y también la forma correcta de estornudar. Nosotros no hemos sido educados de esa forma. Esa forma correcta de estornudar empieza con la gripe H1N1. Pero los niños de colegio, los de primaria hoy, saben perfectamente estornudar mejor que sus papás, porque les han enseñado en el colegio. Así es. Y esa es una tarea que se puede hacer en clase. No, así no se estornuda. ¿Cómo se estornuda? Cuando un niño estornuda, inmediatamente se aprovecha el momento para enseñar y todos van aprendiendo. Es parte de la vida natural del aula. En cambio, nosotros los grandes ya no estamos en el aula, ya no nos dicen cómo estornudar. Muy bien, pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos están escuchando por Radio Santa Rosa, en Chimbote nos escuchan por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabambi, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, las emisoras dominicas del Perú. Nuestros amigos de Radio Huánuco se unen en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaque Estéreo, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en los aplicativos móviles de tu teléfono celular y también en la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante. Y bueno, vamos a pasar de las pandemias, las epidemias y el pánico a nuestra propia epidemia. No, la corrupción no es una epidemia, es un mal endémico en el Perú que viene desde la colonia. Pero en fin, vamos a hablar hoy día de la defensa del señor Ollantumala. Está con nosotros Wilfredo Pedraza para ver ciertos desarrollos que se están dando en los varios procesos que se siguen no solamente contra Ollantumala, sino contra su esposa Nadine Heredia. Gracias por estar con nosotros. José María, buenos días. Y quería empezar por el caso gasoducto, se lo preguntaba antes de empezar, porque se suponía que ayer la fiscal Mori tenía que ya iniciar la investigación preparatoria, ha vencido todos los plazos para la indagación preliminar y se tiene que iniciar la investigación preparatoria en la cual, digamos, con la apertura de la investigación preparatoria, se decanta quién está y quién no está en el proceso. Y hay toda una, digamos, un seguimiento sobre si la fiscal va a incorporar o no a los directivos de Odebrecht que estaban en la negociación de incorporar gasoducto en un acuerdo de colaboración, luego del pedido del procurador Ramírez, que le dice, señora, incorpórelos, ¿no? Y la doctora tenía que establecer si los incorporaba o no, además de incorporar a otros, o de establecer si había mérito o no para el caso. ¿Han sido ustedes ya notificados sobre ese caso? No, hasta hoy en la mañana no. En estos días, el abogado que está viendo de manera directa, Jefferson Moreno, estuvo intentando incluso verificar la carpeta. No le han permitido. No ha sido posible. Ni sus quejas en porque Twitter. Aparentemente han decretado la reserva para las partes algunas declaraciones, cosa que es un poco curioso porque en este momento en el que la fiscal se supone ya está tomando una decisión de si archiva algún extremo o formaliza la investigación, lo lógico sería es que las partes tengamos conocimiento pleno de lo que hay en la carpeta. En cualquier caso,
pues la fiscal está obligada a pronunciarse ya, así se lo ha ordenado un juez, porque ella pretendía continuar con las investigaciones. El juez ya lo decidió que debe de... Por control de plazo, sí. Por control de plazo, y en consecuencia será cuestión de muy pocos días, calculo, saber qué ha resuelto. Y claro, va a ser interesante saber cuál es la posición de la Fiscalía respecto a Odebrecht, si finalmente los incorpora o sigue prevaleciendo la voluntad de un acuerdo o de incorporar. La voluntad de un acuerdo, porque en este caso no está en acuerdo. De acuerdo. El otro caso importante para sus patrocinados esta semana ha sido el del Club de la Construcción. Así es. Según la información que ha sido filtrada a los medios, hay 3 colaboradores. 2 probablemente sean los hermanos Paredes, pues no se me ocurre quién más puede hablar de una reunión entre un Paredes y el presidente, si no es el Paredes que estuvo ahí, ¿no? Pero que indican que Ollanta Humala y su esposa se coludieron para recibir entre 16 y 18 millones de dólares en efectivo, que eran entregados en Palacio de Gobierno en sobres de Manila. Esa es la acusación. Y que esto provenía de un sobrecosto de 3% en todas las obras públicas. El señor Humala ha dicho que es inocente, que no conoce de esto, pero la pregunta que uno se hace es ¿qué llevaría a los hermanos Paredes, que tenían amistad e intimidad con los Humala, a inventar una historia así? A ver, es un tema sin duda complejo. Yo he leído la disposición en la que el fiscal Juárez amplía la investigación e incorpora a Nadine, a un montón de personajes. Encuentro que hay un solo colaborador que hace alguna sindicación directa. Ajá. Intuyo también que se trata uno de los Paredes. No hay otra forma, ¿no? Por la forma del relato. Hay una referencia indirecta de otro colaborador que intenta ratificar o dar crédito a alguna afirmación de un colaborador, pero de manera satelital en temas preliminares, digamos. Uh-huh. La imputación directa es de uno solo, que en efecto dice que entregaba efectivo en Palacio de Gobierno. El expresidente Humala ha señalado que eso es una barbaridad, que eso nunca ha ocurrido, y que la única explicación que uno puede encontrar razonablemente es que frente a una situación compleja en la que él se encuentra, me refiero al colaborador, pues tiene que arreglar su situación y lo único que le queda es imputar a alguien para verse favorecido con el derecho premia, la colaboración y en consecuencia arreglar su propia situación. Esa explicación es la que el presidente Humala ha dado, lamentando que esta situación ocurra con una persona que él conoce bastante, que es su amigo, claro, con quien ha compartido muchísimos espacios. ¿Tiene contacto con los Paredes el presidente Ollanta Humala? No, hace muchos meses no. Me imagino que justamente por este tipo de investigación, además, porque los procesados o investigados no pueden tener contacto entre ellos, ¿no? El presidente Humala decía que cuando el tema salió a la luz, uh-huh, del Club de la Construcción, el Club de la Construcción, él me dijo alguna vez que hubiese esperado que el exministro Carlos Paredes se contacte con él, le dé una explicación, porque el imputado uh-huh era él, digamos, uh-huh su entorno. Nunca eso ocurrió. Desde ese tiempo contacto directo no hubo. Uh-huh. En ocasiones, digamos, alguna información se cruzaba, uh-huh, pero una relación directa ya no. ¿Qué es lo que viene luego? Yo creo que lo que tiene que venir, lógico, es un proceso de corroboración. Lo que la disposición del fiscal Juárez señala es solo una descripción general, yo diría, bastante general, uh-huh, de la entrega del dinero. Digamos, lo más, comillas, interesante es aquello que se ha visto por los medios respecto a la participación supuesta de Nadine en ese proceso. Así es. Que Ollanta Humala, antes de aceptar la coima, le dice: voy a consultar con Nadine, te aviso mañana, consulta. Y al día siguiente dice: Nadine se aceptó y por tanto vamos con ese tema, uh-huh, siempre que Nadine haga un seguimiento a todo el proceso de licitación. Cosa que me parece, la verdad, bastante novelada y escrita de ese modo,
para vincular a Nadine, porque finalmente ella habría tomado la decisión del sí y ella habría tenido Es un nivel de evidente, colaboración. hay que decirlo, que el personaje sexy, digamos, desde el punto de vista periodístico, es Nadine Heredia. Sí, sin duda. Es mucho más sexy que Ollantumala. Y por esa razón está en gasoducto y por esa razón está en otros casos, ¿no? En el Hospital Lorena del Cusco, en este y en el de donaciones En de Lorena campaña. hay 200.000 páginas por lo menos, y de manera concreta contra Nadine son 2 párrafos de 10 líneas, no hay más contra ella, y hay 200.000 páginas por lo menos. Entonces uno encuentra que Bueno, pero depende que digan los 2 párrafos, ¿no? O sea, esos 2 párrafos lo que dicen es que presumen que ella interviene en favor de OAS para la obra Hospital Lorena de Cusco, y que habrían cobrado, presumen, 2.5% de comisión, y no hay nada más. No hay ninguna referencia directa ni indirecta de las decenas de personas que han ido a testimoniar, y por tanto eso es Lorena, y ya tiene casi 3 años de investigación. ahí también circula la versión que en el caso de los señores Graña, de José Graña en particular, su testimonio incrimina a Nadine Heredia. Bueno, hemos visto el testimonio de los Graña. Ajá. A ver, ellos contextualizan algunos hechos. Muy Yo bien. diría que nada incriminatorio por sí solo, salvo la circunstancia de decir, Nadine se oponía que nosotros nos asociemos con Odebrecht para el tema gasoducto. Y que y por razones de animadversión por manejo de Política, claro. de línea editorial del comercio, pero esa afirmación, que yo diría es la más gruesa, choca con 3 temas centrales. Uno, que los Graña han tenido muchísimas obras más durante ese gobierno, en el mismo tiempo que se licitaba gasoducto, se licitó lineador del metro, en lo que los Graña sí estaban asociados con Odebrecht y perdieron. Es decir, ese supuesto veto era eso, una situación supuesta, insostenible. Pero era, si usted quiere llamarla una leyenda urbana, porque yo escuché muchas veces, es decir, que Nadine Heredia personalmente había reclamado a José Graña por la línea del comercio en contra del gobierno y de otros periódicos del Grupo del Comercio, y que ese reclamo había sido entendido como un posible veto a la participación de Graña y Montero. Bueno, ayer hemos visto en un diario en La República, justamente, declaraciones de personas vinculadas a la empresa competidora de Odebrecht en gasoducto, que señalan una línea interesante. No, que era un contubernio entre postores, sí, Era un contubernio entre postores. Eso es clarísimo. Que nunca hubo ningún... que en todo caso el veto fue empresarial entre ellos, por problemas contractuales entre Sempra y los Graña por la construcción de una hidroeléctrica por Cusco, pero aspectos de esa naturaleza. Pero en la declaración de los Graña no hay ningún otro tema incriminatorio. Yo tengo información que, por supuesto, la reunión entre Graña y Nadine sí ocurrió. Los Graña, incluso, José fue a visitar a Nadine, le regaló un libro con una dedicatoria, digamos, amable. Nada que sospechar una enemistad ni situación. ¿Pero por y qué? en el cual hablaron, dice, muchos temas. ¿Y por qué fue a visitar a la esposa del presidente? Entiendo que por algún asunto vinculado, bueno, voy a especular, de línea editorial, lo que fuera. Pero eso no tiene que ver con asuntos vinculados con colusión, claro, que es donde... Pero lo que hay que entender que no está bien, ¿no es cierto? Porque todo tiene sus canales, es que un proveedor del Estado del tamaño de Graña y Montero, ¿no es cierto?, no puede hacer que el presidente y su directorio se reúna con la esposa del presidente. Bueno, de acuerdo. Porque la esposa del presidente no tiene cargo público, no corta el jamón, no tiene arte ni parte y no tiene nada que decir. A ver, pueden haber situaciones de esa naturaleza. Si el señor Graña iba para hacer una donación para la fundación de los niños, qué sé yo podría entenderlo. Pero si iba a hablar de tema de obra pública con Nadine Heredia, pues la señora Heredia tendría que decirle, señor, creo que se ha equivocado de despacho. A ver, no hubo diálogo de obra pública, porque de hecho no trataron ningún asunto contractual. Okay. Problemas generales, en realidad.
Pero aunque hubiera sido un diálogo impropio, digamos. Así es. No, yo no digo que sea delito. A partir de esa circunstancia, presumir colusión en el tema gasoducto, Por eso, no hay la relación. no estoy imputando ningún delito, porque además tampoco soy fiscal, pero digamos, ese tipo de situaciones son las que se prestan, y que a futuro hay que evitar siempre, que se prestan a los malos entendidos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el presidente del directorio de la empresa constructora más grande del Perú visitando a la esposa del presidente? Está muy mal, pues. Sin embargo, esa O sea, visita... si quería hablar de un tema de su sector, iba y hablaba con el Ministerio de Vivienda, con el Transportes y Comunicaciones, no sé, con el que proveía, ¿no? ¿Pero qué hacía con la esposa del Quizás presidente? lo relevante de la declaración de José Graña es que también yo diría una declaración un poco novelada. Dice él que Nadine le habría ofrecido a Odebrecht, y eso es primera noticia, Ajá. línea 2. Pero como perdieron línea 2, ella ha dicho, bueno, sorry, no pude cumplir con línea 2, ahora entonces les voy a dar gasoducto. Eso es exactamente lo que dice Eso Graña. dice Graña. Claro. Bueno, eso es muy grave, porque lo que está diciendo es que la señora Heredia podía decidir quién ganaba y quién perdía una Pero, a ver, licitación pero pública. yo miro al revés, que es grave que tamaña afirmación no tenga respaldo de absolutamente nada, sino solo de un postulante a colaborador, porque Bueno, usted sabe... gasoducto y línea 2 fueron en paralelo. Ya. Se trabajaron por equipos diferentes. Nunca nadie hizo ninguna observación respecto a alguna preferencia supuesta en favor de algún postor. Ajá. Y técnicamente pues es imposible que en 30 días, que se fue la diferencia, 40 días entre una licitación y otra, pueda hacerse giros para favorecer a Odebrecht en gasoducto. Digamos, no hay manera de hacer algún giro en ese último periodo en el Pero que se podría supone- ser que como línea 2 se cayó, entonces Graña dice, mira, mejor que no aparezcamos nosotros, le dice a Odebrecht. Línea 2 perdió Graña. Perdió por eso, pues. Y perdió gritando. Por Porque eso. ellos pidieron una ampliación de plazo. Y dijeron que no. Pero Inversión le dijo que no. Y protestaron, y sacaron un comunicado público y se fueron pateando el tablero. Así es, porque quedó el otro como postor único. Y ganó, exactamente. Ese es el tema, y con una cifra muy grande. Pero en el caso de gasoducto, que es 30 días después, como usted dice, lo que pueden haber dicho los Graña, porque los Graña lo que revelan en su declaración es que tenían un contrato privado, o sea, con Odebrecht, para no aparecer en la licitación y aparecer después. Pero eso se explica en parte con la declaración que aparece en el Diario de la República ayer. Así es. Que era un asunto más bien de un asunto societario. Con los y que otros postores. Nada tenía que ver con Sempra particularmente, en donde nada tuvo que ver Nadine. A mí me parece, la verdad, sumamente extraño que los dos Graña aparezcan como colaboradores en gasoducto donde nunca fueron testigos, no son investigados, nunca aportaron nada y de pronto, para evitar la prisión preventiva por el tema del club, se acogen la colaboración en gasoducto, ahí como necesitan alguna información, aunque sea indirecta contra Nadine, la toman, les exoneran la prisión preventiva y ya son colaboradores. Francamente es poco verosímil la historia y además bien extraña que dos personas que no son ni investigados, ni han sido incorporados siquiera como investigados en gasoducto, sean colaboradores en ese tema y así resuelvan su problema en otro caso. Es un poco la fiesta de los colaboradores. Bueno, es que así son las batallas de anticorrupción. Tiene que haber mucha colaboración, si no, ¿cómo se consigue la información? Pero colaboración razonable, yo diría, colaboración verificable. Aquella información que ellos han dado en el caso gasoducto, la verdad es poco relevante. Sin embargo, les ha servido para evitar la prisión preventiva. Yo lo sé, pero también han dado información del Club de la Construcción. Creo que es su gran problema, ¿verdad? Claro, Ese ese actores es, centrales en ese tema. en ese tema. Más de 20 Más años de que corrupción eso, en ese tema. Más que sin eso, duda. y también, por supuesto, en el Metro Lima, ¿no? Obviamente. Ahí también tienen mucho que decir. Y también en las IRSAs. En línea 1. En línea 1. Línea 1 y las islas, por supuesto. Entonces sí tienen bastante que ofrecer, ¿ah? Por supuesto, pero en gasoducto es un poco extraño, porque en gasoducto además dan una información que aparentemente Marcelo Odebrecht les había dicho, mira, como hemos aportado al nacionalismo, tú tienes que contribuir, devolver ese aporte. Y eso choca con todo lo que se ha venido investigando hasta hoy sobre ese tema, porque ni Marcelo Odebrecht ni Barata han dicho una cosa semejante. O sea, Ok. Ahora, en el caso gasoducto, lo que tal vez han tratado de probar es lo mismo
que dice, en el caso Club de la Construcción, los paredes. Es decir, que Nadine Heredia tenía poder, tenía una posición de dominio dentro del Estado peruano que le permitía, ¿no es cierto?, tomar decisiones. Y eso es una constante en la acusación de gasoducto, en la Constitución, en la de Club de la Construcción, ¿no es cierto?, en la cual ella aparece como la que toma las decisiones. Y también, obviamente, yo sé que esto viene de una campaña política organizada por Alan García, de la pareja conyugal y todo lo demás, ¿cómo es? La pareja presidencial, qué sé yo. Pero la impresión que tenía el empresariado peruano, si no el señor José Graña no hubiera ido a visitarla, era que ella tomaba las decisiones en el Perú. Pero a ver, eso es verdad, forma parte de un poco de la Leyenda fábula urbana, política, la leyenda urbana. Pero vamos a los hechos concretos, a ver. En el club, lo que habría hecho es aceptar a través del presidente Humala la posibilidad de la coima, ¿verdad? Esa es la afirmación. Esa es la me parece afirmación. bien novelada, no hay más. No hay imputación de manejos de ninguna naturaleza. En el tema gasoducto, la participación de ella, si bien hay 3 testigos que han dicho que ella estuvo presente en reuniones informativas generales y que habría hecho preguntas generales respecto al interés que tenían inversores extranjeros en el proyecto, nadie, absolutamente nadie, ha dicho me presionó, me recomendó, Ya, de me acuerdo, pidió. pero doctor, pero lo que están haciendo, ¿qué hacía sentada con asesores en materia ambiental? O sea, ¿qué hacía ahí? bueno, de acuerdo, si eso es correcto o no políticamente, tiene su costo y su explicación. Pero lo que se investiga es colusión. Lo que le imputan a Nadine es haber presionado, gestionado en favor de Odebrecht en el proceso de licitación. Y absolutamente nadie ha usado un verbo del cual se pueda deducir que ella presionó, gestionó, pidió, rogó o lo que fuera, obtuvo, ni directa ni indirectamente. Okay. Nadie, absolutamente nadie, ni Barata siquiera, ha dicho que ella habría favorecido a Odebrecht en este proceso. Entonces, objetivamente, desde la mirada, digamos, del derecho penal, los tipos penales se conjugan con los verbos, ¿cierto? Y ella no tiene ninguna imputación materialmente establecida que habría gestionado algo en favor de estos señores, que se interesó, que preguntó sobre el proyecto en general. Bueno, materia de investigación. En gasoducto parece que no hay duda, porque hay varios testigos que la ubican en las reuniones. Que son las mismas reuniones, son 2 o 3 reuniones, pero en el mismo contexto. No, en el mismo contexto, de acuerdo, informativo. Pero también la ubican ahí. Luego tenemos, por ejemplo, esta reunión con el señor José Graña, que ¿qué tendría Nadine Heredia que hablar con José Graña? Absolutamente nada. Hay un tema, por supuesto, de su perfil, de su propio perfil personal, ¿verdad? Ella, pues, cofunda el Partido Nacionalista, apoya en la campaña, sin duda, de manera muy activa. Es una activista en la política, preside el Partido Nacionalista en algún momento. En ese momento, además, justamente en ese momento. Es poco probable, digamos, una persona con ese perfil que pueda jugar un papel muy pasivo, ¿verdad? Claro. ¿Cuál era el límite? Ese es un tema, sin duda, de reflexión, supongo personal también, etcétera. ¿Usted sabe cómo se llama la esposa del presidente Vizcarra? No lo recuerdo en este momento, pero claro, ella tiene un perfil definido porque así lo quiere. Ese es el problema, pues. Pero es que depende, yo diría, el perfil personal. Claro. ¿No es cierto? No, sí, claro. Ella definió el perfil muy parecido al de Elian Karp. de Belaúnde, ¿verdad? Al de Elian Karp. Bueno, pero digamos, y la esposa de Alan García del Perú la conoció no por su injerencia en asuntos públicos, sino por su Frida. Porque nada más que por eso, ¿no? Por pobre mujer, pero digamos, al construir esa imagen, hoy por hoy tiene que enfrentar procesos en los cuales se le imputa la toma de decisiones. Sin duda que esa imagen, digamos, con proyección política, además, asustó también algunas. Por supuesto, la reelección conyugal y todo lo demás. Le inventaron tantísimas cosas como el secuestro, tortura y el asesinato de Fasabi, por ejemplo. Claro, sí, claro. Que acaba
te lo puedo decir en este momento, acaba de archivarse finalmente Pobre a hombre. tantas portadas, tantos programas de televisión, una comisión investigadora del Congreso. Bueno, la Fiscalía acaba de confirmar que eso y fue una además, barbaridad absoluta. claro, no, yo Eh, entiendo que les han hecho efectivamente un una ataque docena de de investigaciones. docenas que son absolutamente frívolas. En eso estamos de acuerdo. Y yo lo he sostenido siempre. Y además que me parece pues absolutamente irregular que a la esposa del presidente le metan a una empleada, ¿no es cierto?, el señor Gutiérrez, ¿no?, y le fotografíe la ropa y la saquen en un canal de televisión, como si no fuera violación de la intimidad. O sea, efectivamente hay una serie de delitos efectuados contra ellos también. Pero eso no quita que todo este asunto tenga como trasfondo el perfil que ella construyó. Ese es el problema. No sé, no es delictivo, De acuerdo. pero tiene un costo político. Es un perfil que tiene un costo político y supongo que ella evalúa. De No, manera hace permanente dos ese años tema. que no sabemos nada de ella, ¿no? Hoy dedicada a su casa, a sus hijos, Si no sale ni a la puerta. por todo el proceso complejo que ha supuesto. significado la prisión preventiva, con muy pequeños los 3 hijos en ese momento. Claro. Pero bueno, finalmente el juicio político se hace, pero hoy estamos más bien involucrados en temas de carácter penal que tienen, en teoría, otra forma de ver las Por cosas. supuesto, y que tienen una sanción de prisión, que es otra cosa muy diferente. Y Vamos que a sin ir a embargo la- se usan con otra lógica, ¿no? Vamos a ir a la pausa y vamos a hacer una revisión caso por caso, ¿no es cierto?, de la situación. Estamos hablando solamente de las novedades de las últimas semanas. Vamos y regresamos con todo eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Wilfredo Pedraza, abogado del señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia. Rosa María. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de los casos más sonados. Hemos estado hablando del gasoducto, hemos estado hablando del Club de la Construcción, lo más sonado este fin de semana, pero también hay otros y más avanzados. El caso de los aportes de campaña es un caso que ya tiene acusación. Seguimos en el control de acusación. Y digamos, Tenemos 8 meses. Exactamente. Empezó en mayo, estamos en febrero. ¿Va a demorar un año en el control de acusación? Bueno, la demora responde a varios factores. Ajá. Seguramente la complejidad del proceso, el número de investigados, pero también la verdad, la ajena del juez y la forma como, yo diría, con poco contenido técnico, se hizo una acusación, quizás en ese momento de manera muy, muy rápida. Lo cierto es que el juez le ha devuelto hasta en un par de ocasiones la acusación, se ha subsanado. ¿Ha devuelto la acusación al fiscal? Le ha pedido que subsane, Ya. por ejemplo, algo tan básico. Ajá. Las pruebas, el fiscal las ofreció de manera general contra todos los investigados. Muy bien. Ciertamente eso no resiste ningún análisis técnico. Claro. Las pruebas tienen que ser individuales porque no todas tienen el mismo significado Para cada investigado. le devolvió. Ahora el fiscal ha individualizado cada una de las pruebas respecto a cada uno de los investigados. Muy bien. En el camino se ha ido perfeccionando, digamos, la ¿Cuántos acusación. investigados ya hay en ese caso? ¿10 me parece? 14. 14. Muy bien. Y básicamente son familiares, amigos de Ollantumala que estuvieron en la administración de los fondos de campaña el 2006 y el 2011. Sí, es correcto. Básicamente. O 11, sea, su 11 suegra, personas claro, del la entorno. suegra, la hermana, la amiga, la prima, o sea, gente muy, muy directamente 11 relacionada. personas más el Partido Nacionalista y una empresa. Ya, Una perfecto. diminuta empresa. La famosa Alfa Gráfica, Alfa Consumo. Todograf. Todograf, que era de la prima. Ya. Entonces, eso es lo que hay. Lo que trata de probar esa acusación son 2 imputaciones. Una de fondos que vienen de Venezuela y la otra de fondos que vienen del Brasil, de la empresa Odebrecht, $3 millones. Es correcto. Sí. Tal vez lo que está mejor documentado son los $3 millones, dado que Barata, Marcelo Odebrecht, dijeron desde el principio del 2017 que esto fue así, que se les entregó el dinero, y además porque hay una planilla de pago que se ha exhibido y que ya se ha entregado a la Fiscalía, que dice que efectivamente en distintas armadas para esas campañas, incluso después de terminar la campaña, se pagaron $3 millones.
A ver, nosotros hemos tratado de dos maneras diferentes el tema Venezuela y Brasil. Ajá. Respecto al tema de Venezuela, nosotros hemos pedido al juez que archive ese extremo, porque la prueba de que Hugo Chávez haya sustraído dinero del Tesoro Público venezolano, que es la imputación del fiscal, y que ese dinero sustraído por Chávez haya sido entregado por él mismo a Humala, no existe. Sin embargo, el juez nos ha rechazado la pretensión porque dice que él cree más en la afirmación de Toledo y PPK, dicho en un medio de comunicación y rectificado ante el fiscal. Él presume que Venezuela era un país corrupto y que Chávez era un dictador, y que como él lo presume es suficiente para concluir, para colegir que sí vino dinero de Venezuela. Así de grueso y grosero es el razonamiento del juez Concepción Carhuancho, y nos ha rechazado la pretensión. En el tema de Venezuela, de Brasil, nosotros estamos ahora optando por trabajar con la tesis fiscal. La tesis fiscal se entregó dinero para campaña política, $3 millones, y entonces, si se trata de un tema vinculado con campaña, lo que corresponde en nuestro país es aplicar la ley de partidos políticos, que estima que las infracciones vinculadas a campañas son faltas administrativas. Y no delitos. Y no delitos. Perfecto. Y además... Entonces, sí reconocen los hechos. No, sin reconocer los hechos, trabajamos con la hipótesis fiscal respecto a que sí se entregó el dinero, y sobre esa base decimos, bueno, en la hipótesis de haberse entregado el dinero... Como dicen los abogados, en el supuesto negado de que se hubiese entregado el dinero, no es delito. Media extraña, pero en ese supuesto, pues no es delito, tanto más si a partir de agosto del año pasado que se creó el tipo país penal, recién existe el delito de acuerdo, financiamiento ilegal. Bueno, esa es mi tesis hace 4 años, nadie me hace caso. Eso es verdad. Y nosotros hemos planteado técnicamente una excepción de naturaleza de acción. Exactamente. ¿Cómo han respondido el juez? Digamos, sin mayor razonamiento y sin mucho debate, ha dicho no que eso es lavado. Estamos esperando la apelación en segunda instancia. Han apelado a la excepción. Sin duda, eso sí es apelable. Así es. Venezuela no se podía apelar, la ley no lo permite. Y yo creo que esa discusión va a ser muy interesante en segunda instancia. ¿Para cuándo sale esa discusión? Bueno, esperamos que sea en los próximos 30 días. Eso es lo que iba a decir yo. Porque... es que, fíjese, la resolución de esa excepción es la que puede marcar el precedente para todos los demás casos. Entonces, sin duda, todos están esperando algún pronunciamiento judicial sobre el tema de fondo, que es, ¿qué pasa con los fondos de campaña? Eso es la recepción, la mera recepción. ¿Implica lavado de activos o no? Para mí está muy claro. Para mí es muy claro que no, siempre fue claro que no, pero digamos, ese es el tema central, no solamente para sus patrocinados, sino para Keiko Fujimori, para Lourdes Flores, para PPK, para Luis Alba Castro, en fin, para todos. Muy claro, Rosa María, es que en los países en general hemos transitado por ninguna regulación de aporte de campaña. Hasta el 2004 ninguna. Y luego regulación de corte administrativa. Así es. Y ahora estamos en penal. Regulación penal. Así ha pasado con Colombia, con Brasil, España, Italia, un montón de países, y nosotros lo hemos documentado. Entonces, hay un tránsito natural de una nula regulación administrativa y regulación penal por un tema de política criminal. Muy bien. Entonces, y eso ustedes ya apelaron la excepción, esa excepción está en la sala superior. Recién va a subir a la sala superior. No ha subido todavía. Subirá en su tiempo. Ojalá haya espacio para un debate amplio, porque es un tema muy importante. Pero este es un tema al cual todos los jueces le han quitado el cuerpo. Bueno, de hecho el juez Concepción Carhuancho intentó limitarnos el debate a 15 minutos de un tema tan trascendente. Nosotros, por supuesto, le hemos guerreado el tiempo porque no es un asunto baladí, ¿verdad? Es central, es absolutamente central. Claro, es la discusión central en este caso. En todos los casos similares, además. Sin embargo, bueno, ya resolvió, como además uno presumía que este juez lo iba a resolver. Esperamos que en segunda instancia haya un debate mucho más importante. Y por supuesto abierta está el camino para ir... Ahora, ¿por qué el juez ya simplemente no termina el control de la acusación y pasan al juicio oral? Bueno, estamos ahora en la fase final. El fiscal está ofreciendo las pruebas de manera individual contra cada uno, porque así manda la ley. Cuando esto concluya, que calculo será en par de semanas, tocará a la defensa hacer el ofrecimiento de pruebas por cada uno también. Creo que ese proceso nos va a tomar 1 mes y medio aproximadamente. O sea, hasta mayo normal. Es probablemente. Un año en control de acusación.
Bueno, no por razones de la defensa. No, pero pónganse a pensar, pues 3 años de investigación preliminar, 3 años de investigación preparatoria y 1 año de control de acusación. Vamos, 7 años. ¿Por fondos de campaña? Bueno, alguien diría que, bueno, es un poco la dinámica de la justicia en nuestro país. Yo lo pero sé. Lo que me parece sí complejo es que estemos en un caso de esta naturaleza cuando una aplicación correcta de la ley, principio de especialidad, tendría que decir, esto es un asunto vinculado con aporte de campaña, se aplica la ley que corresponda, la ley de partidos políticos, y listo, como ha hecho Brasil. Brasil al inicio investigó todo por lavado, pero luego todos los asuntos vinculados con aporte de campaña lo derivó de la justicia electoral, que es también justicia penal, pero el de carácter electoral finalmente. Aquí no hemos hecho ese giro, lamentablemente. Bueno, ahora, hay otra derivación de este tema de fondos de campaña que se ha visto claramente en el caso de Keiko Fujimori. No se ha visto en el caso de los Humala, porque la única imputación en el caso de los Humala son los aportes de Odebrecht. Pero en el caso de Keiko Fujimori se ha visto que ha recibido plata, una cantidad considerable, del Credit Corp a través de Dionisio Romero, que ha recibido plata del señor Rasmus, que recibió plata del señor Víctor Rodríguez, que, en fin, unas cantidades de dinero más comidas donde le entregaban dinero a la mano, etcétera, a lo largo de muchos años. Estos dineros suman cantidades que superan largamente lo declarado, pero largamente lo declarado. Triplican prácticamente lo declarado. Y una línea de investigación en el caso de Keiko Fujimori es la de defraudación tributaria. Es decir, Keiko Fujimori hace suyos estos fondos, parte los usa en su campaña, parte para su propio disfrute, peculio, etcétera, los esconde, los oculta, no los declara y constituye defraudación tributaria, pero lavado de activos por defraudación tributaria. Para demostrar eso hay que hacer una serie de peritajes que se están haciendo en el caso de Keiko Fujimori. Pero en el caso de los Humala se hicieron peritajes contables ya hace mucho tiempo, por este caso también. Y la incautación de su casa originalmente era también porque se presumía que la casa había sido adquirida con fondos de campaña. Sobre esas imputaciones, ¿qué se está haciendo? Los peritajes se han terminado hace como 1 año aproximadamente. Los oficiales y los de parte. El peritaje oficial respecto a Nadine da cuenta de un supuesto gasto no justificado de 1.600.000 soles. Sin embargo, nosotros hemos descargado del modo siguiente y muy rápido. A Nadine le hacen un peritaje del 2006 al 2016. Al expresidente Humala le hacen un peritaje del 2006 al 2011. Entonces, los años son diferentes. Obviamente, la familia Humala tuvo que haber vivido de algo entre el 2011 y el 2016. Y ese algo fue el sueldo del expresidente. Así es. Que transfería cada 30 días cuentas a su esposa para los gastos domésticos. Bueno, esos gastos transferidos de la cuenta del Banco de la Nación del presidente Humala, el peritaje no le toma en cuenta. En esos 5 años de gobierno, ellos gastaron casi 600.000 soles como gastos domésticos. Mantener su casa, claro. Y el perito simplemente no le dio la gana de tomar en cuenta. Bueno, es que si lo tomaba en cuenta, se acababa pues el problema. Pues, nosotros hemos documentado cada transferencia de la cuenta del Banco de la Nación a la cuenta personal de Nadine, donde se pagaba luego colegios, servicios, todos los asuntos domésticos de casa. Ahí se reduce 600.000. Nos va a quedar casi 1.000.000. Del 1.000.000 no le han tomado en cuenta el capital de inicio. Los ahorros que ya tenía en el 2006. En el 2006. Y vamos a reducir ahí casi 300.000 soles. Muy bien. Y así vamos a ir explicando. Entiendo que le contabilizaban el depósito y el pago doble. Bueno, en el caso de ambos fue así, y de todos prácticamente. Una lógica absurda. Si uno retiraba 10.000 soles y esos 10.000 hacía un pago, para el perito era 20.000. Retiraste y pagaste. Ojalá fuera así en la realidad. Fuera yo feliz, si mis 10.000 se convierten en 20.000, yo encantada. Pero no es así, pues lamentablemente. El debate pericial va a mostrar. El perito de oficio, digamos, el establecido por el Estado, establecía que cada retiro era un gasto, y cada pago era un gasto. Era otro gasto. Pues, señor, he retirado para pagar. Eso nunca lo entendieron ni lo procesaron de esa manera. Por eso nosotros vamos tranquilos en el tema del peritaje, porque no hay nada. Puede haber
montos pequeños eventualmente, porque el peritaje de parte muestra superávit en ambas cuentas. Pequeñas, pero muestra superávit. Claro, poquito. Digamos, se compensa eventualmente los gastos e ingresos. Pero en cualquier caso, los peritajes van a demostrar que no existe pues un flujo grande de dinero. ¿Dónde están los 18 millones de dólares? No hay casas de playa, inversiones. La única vivienda que tienen es la que compraron en el año 2007. 2007. No hay cuentas offshore. Que es una vivienda que ha sido incautada, allanada y embargada. Ya no hay más actos procesales que hacer sobre ella. Pero me imagino que ha sido registrada también, ¿no? La venta se hizo, perdón. Registrada me refiero a un registro físico, es decir... Por supuesto. Han excavado el jardín seguramente, buscando las maletas y qué sé yo. No hay nada. Bueno, simplemente uno tendría que usar la lógica básica para decir dónde se oculta 18 millones de dólares en efectivo. Porque es un montón de plata. Es posible que en Palacio de Gobierno pueda entrar maletas sin que el sistema de inteligencia y contrainteligencia que había y los 3 anillos de seguridad no detecten algo raro. Dice que eran en sobres de Manila, pero meter 18 millones de dólares en sobres de Manila, el señor tendría que haber ido todos los días a dejar 10 mil dólares. Los colaboradores han dicho que habrían hecho unas 18 entregas. Eso significa casi $900,000 por entrega. Claro. Me parece, bueno, nunca he visto tanto dinero junto y cuánto volumen eso significa. Es una maleta grande. Pero un maletín deportivo, digamos así grandecito, es 750,000. Pero para 1 millón es una maleta de viaje. Pero es poco, digamos, extraño. Yo he estado en Palacio y sé cómo se manejaba toda la lógica de la seguridad, que no la controlaba el presidente Humala. Habían anillos diferentes por un tema de la seguridad propiamente. Claro. Alguien hubiese dado cuenta del ingreso y de salida de maleta. Que era muy amigo de Humala, el señor Paredes, no necesitaba ni registrarse, entraba y salía. Claro, pero con una maletota alguien tendría que haberse dado cuenta. Más hay cámaras de seguridad. Supongo que alguien hubiera visto que alguien entraba con una maletota y con 18 maletotas. Hay cámaras puestas de manera permanente. Ahora, en lo que yo he leído decían sobres de Manila. Un sobre de Manila no entran más de 20,000 dólares. Bueno, además dicen sobre de Manila que contenían 10,000 dólares cada sobre. Entonces, 9,000 sobres para hacer... Claro, ¿cómo hace para meter...? El volumen hace inverosímil la historia en el lugar. Obviamente el presidente Humala dice, bueno, que se investigue, lo que corresponde es que nos muestren dónde se entrega, ruta de dinero, todo aquello que pueda hacer verosímil la historia de un colaborador. Claro. Claro, lamentamos que las noticias se publiquen del modo como se publican, porque es casi pura posverdad. Habrían, todo el mundo dijo habrían, ¿eh? Todo estaba en condicional. El exceso, el condicional, pero por eso le digo, genera una posverdad finalmente. Pero si los Paredes querían hacer una historia creíble de colaboración eficaz, con $1 millón bastaba. O sea, de verdad, repartiditos en loncheritas, o sea, el cuento de Nava es más verosímil, porque claro, unas loncheritas donde lleva $50,000 puede ser, pues, ¿no? Pero ¿por qué 16, 18 millones de dólares? Es un disparate, ¿dónde lo metes? Y además tiene que estar oculto en algún lugar. Tiene que tener algún testaferro, yo entiendo que se han allanado todas las casas del entorno familiar de Ollantumala. La casa de su suegra, la casa de la amiga, o sea, y se han embargado también. Yo no le resto gravedad a la acusación, que es bien delicada, sin duda. Sin embargo, los que hemos conocido al expresidente Humala en el trabajo cotidiano, digamos, nos parece inverosímil una afirmación de esa naturaleza. ¿De qué está viviendo allá Ollantumala actualmente? De su pensión de expresidente. Nada más. 15,000 soles, exactamente. Y lo ayudan con los colegios de sus hijos. Y lo ayudan con el colegio de uno de sus hijos. De hecho, él tiene serios problemas para asumir usted costos, para pagar la defensa, por ejemplo, porque esos gastos eran asumidos por las cuentas del Partido Nacionalista. Embargados como están, la verdad es que hoy hay un problema bastante sensible. No, el presidente lo dijo que no podían hacer ni una apoyada porque no podían depositar la plata. Pues hacían actividades, pues ya no pueden hacer ni la apoyada para... Ok, pero digamos... Normalmente, pues, las personas, y vas a ver a otros investigados por estos temas, signos de riqueza notables, ¿verdad? Abundante, bueno, los Paredes tienen signos de abundante bienes inmobiliarios, un récord enorme de viajes, gastos superfluos diversos,
pero en el caso de él no se ve algún elemento que justifique una presunción de esa naturaleza. Sus gastos están explicados, tiene un solo bien. Claro. No tiene ni casa de playa siquiera, digamos, no tiene nada que no puede haber comprado con su trabajo. que no lo pueda haber comprado con el trabajo. Y la única casa que tuvo lo compró con un crédito hipotecario. Si se usó o no se usó el dinero de Y Venezuela. el departamento de Miraflores que lo tiene de soltero. Y Que lo desde el mantiene. año 90 Desde el año 90, aproximadamente. así es. Exactamente. Así que No hay más que eso. Muy bien. con tranquilidad vamos a... Lo que esperamos, por supuesto, es una investigación objetiva. Entiendo el rol del fiscal, pero el fiscal tiene también el deber de la objetividad y ojalá se pueda manejar las cosas en esos términos. No, y ojalá algún día los procesos terminen, ¿no? Porque todos queremos ya, pues, condenas o absoluciones, pero que finalmente terminen, ¿no? O sea, un control de acusación de 1 año es un escándalo, pues. De verdad, francamente. ¿Cuánto dura el juicio oral? 100 años. O sea, a ese ritmo, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido, pero ningún sentido. Sí, yo creo que los tiempos son difíciles, pero nosotros demandamos, obviamente, espacio necesario para debatir con profundidad los temas sensibles. El país recién está haciendo, digamos, en el país, se está comenzando a debatir temas vinculados a campañas electorales, requieren de un espacio y de decisión bastante reflexivas, que la verdad que en el ámbito judicial hasta ahora no lo veo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, A usted, Rosa María. poniéndonos al día en la defensa del expresidente Ollanta Humala. Y nos vamos. No, ya no hay tiempo para Ya más no hay- preguntas. no hay Han tiempo. habido un montón de preguntas, pero lamentablemente en la conversación me he mirado el reloj y no puede ser, ya son las 9:20, qué barbaridad. Vámonos y les recordamos que esta radio vive de sus donaciones. Si ustedes no nos ayudan, no hay plata. Acá no nos mandan donaciones de campaña, nada. Y todavía la rifa está bien lejos, pues todavía la campaña para la rifa empieza en agosto todavía. Así que colabore con nosotros a través de PayPal en www.radiosantarosa.com.pe. Nos vemos Hasta mañana. Rosa María. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.